Josu Lazcoz, un placer volverte a tener aquí en este set de entrevistas después de esta masterclass, donde has hablado del optimismo y la importancia que tiene en un proceso de ventas o en los vendedores en sí mismo. ¿Por qué consideras que el optimismo es tan importante para un vendedor? Es muy importante porque el optimismo lo puedes dimensionar en las tres dimensiones, ¿no? Tú puedes estudiar si has sido optimista en el pasado, puedes saber si eres en el presente, pero sobre todo es muy importante en ventas el tener un optimismo en el futuro, ¿no? Es decir, hacia el futuro, lo que se llama esperanza, ¿no? Si tú no tienes esperanza de que vas a conseguir algo, no luchas por ello. Eso, con lo cual, tema importante es el esperar lo mejor del futuro, ¿no? Dos, tienes que tener un optimismo en el presente, porque es que vas a sufrir tal cantidad de rechazos que si no piensas que esos rechazos no se deben tanto a ti, sino a algo momentáneo, que no se van a extender en el tiempo, sino que los vas a poder superar en base a tu valía, puede ser que empieces a hundirte poco a poco, ¿no? Y cuando te des cuenta estás totalmente hundido, ¿no? Y sea más difícil de salir de ahí. Por eso una profesión como la nuestra, la de los vendedores, es muy importante, es vital, es lo más importante de hecho, es trabajar nuestro pensamiento optimista, ¿no? El tener un pensamiento optimista saludable, aterrizado, realista e inteligente, como dicen algunos. Yo lo resumo en tener optitud, que es mi constructo, que es la fusión de optimismo y actitud. Optitud, y es una decisión personal. Es decir, tú has podido ver la masterclass y dices, bueno, a mí esto que me toca de lejos, ¿no? Y al final todo va a partir de una decisión tuya de querer ser optimista, ¿no? Y todo depende de ti. La pelota ahora mismo está en tu tejado. ¿Y tú que te reconoces un optimista por naturaleza, el optimista nace o se hace? Buena pregunta. El optimismo, según los expertos, se hereda en un 25%. Aunque esta cifra, que la expreso en mi segundo libro, hay que cogerla todas con pinzas, ¿verdad? Todo lo que hablamos sobre genética hay que ser más humildes de lo que lo somos, ¿no? Hay que hablar desde una perspectiva más sosegada, porque todo lo que podemos decir hoy sobre el optimismo a nivel genético se está descubriendo genes que facilitan la expresión optimista de la actitud, ¿eh? y se están empezando a identificar, pero es muy importante saber que se heredan un 25%, con lo cual, si tú has heredado optimismo por parte de tus padres, es mucho más fácil mantener niveles altos de optimismo. No quiere decir esto que, lógicamente, si tú no has heredado ese nivel de optimismo por parte de tus padres, el pesimismo se hereda en un 40%, vas a necesitar más esfuerzo por llegar a los niveles basales que tiene el optimista que ha heredado, ¿no? Quiere decir que tú has podido heredar optimismo, en ese 25% has podido heredar unos niveles muy altos, pero resulta que no lo practicas. Entonces la clave está no tanto en heredar, sino en practicar. Con lo cual, los muy optimistas que practican son los mejores vendedores. Los muy optimistas que no practican pueden ser superados por pesimistas que practican. Con lo cual la clave está en eso que tú has heredado, practicarlo. Si no has heredado mucho optimismo, el mensaje es positivo. El mensaje es que te va a costar esfuerzo, te va a costar más vigilancia, vas a tener que invertir más energía. Pero al final es posible automatizar conductas optimistas en base a la repetición, ¿no? Si tú vas ensayando, vas haciendo los ejercicios que hemos dicho en los vídeos prácticos, el método ABC sobre todo, vas a empezar a automatizar conductas que te van a salir de manera automática, que no vas a tener que pensar para hacerlas, ¿no? Con lo cual, el optimista nace en un porcentaje y se hace en mayor parte, porque lo que heredas no te tiene por qué determinar en la vida. Es decir, lo que te va a determinar es lo que haces con lo que tienes. Mencionabas un test donde uno podía ver si era optimista, pesimista. Yo me he comprometido a hacerlo porque me ha parecido muy interesante. Si yo ahora soy un vendedor, hago ese test y veo que soy pesimista, ¿qué hago? ¿Me cambio de profesión o trabajo para mejorarlo? Sí. ¿Hay remedio a esto? Sí. Todo dependerá de las ganas que tengas tú de mejorar, de la apuesta que hagas por la profesión. Si es una apuesta, es decir, si tú llevas muchos años en resultados muy bajos en ventas, pues te va a costar tiempo salir de esa espiral, ¿no? Quizás no sea tu profesión, puede ser que haya otras que encajen mejor con tu estilo, ¿no? Natural, ¿no?
Pero si tú haces el test, tú quieres mejorar y tú sobre todo te sientes vendedor, te sientes que depende de ti el llegar a donde tú quieres llegar y tú has puntuado pues un -5, pues lo bueno en todo esto es que puedes aprender a ser optimista. Hoy hemos visto solamente 5 técnicas, pero yo enseño 15 técnicas para ser optimista, ¿no? Y luego hay una serie de recomendaciones que les doy a ese vendedor, ¿no? Leer sobre optimismo, evitar ciertas lecturas de pesimismo, como son las noticias, como son los telediarios, como son la radio económica, la prensa escrita, o sea, no fomentan estilos de pensamiento optimistas. Ser vigilantes también con la gente que se rodea, tu círculo de amigos, cómo piensan esos amigos tuyos, cómo piensa tu jefe, cómo piensan tus padres, tu pareja. O sea, todo esto va a conformar el estilo explicativo de ese vendedor. Con lo cual, de él depende el mantenerse vigilante de todos estos círculos que te he dibujado para el poder ir mejorando esos niveles. Yo hay pesimistas que he formado en optimismo que han pasado de -5 a +4 y +5. No van a poder pasar a un nivel +12, +13, tiene una persona que ha nacido optimista. Pero con un nivel 5 es un nivel muy importante en ventas y puedes funcionar perfectamente. Muy bien. Si yo fuese un director comercial o un empresario, o para los que nos están viendo, ¿no?, que están viendo esta entrevista, ¿le recomendarías que pasasen ese test, o sea, que su equipo comercial realizase ese test para poder ver fortalezas, amenazas, desventajas? Sí, por supuesto. De hecho, como hemos hablado en los vídeos prácticos, el optimismo se selecciona en las primeras empresas de la lista Forbes, se selecciona en la NASA, se selecciona en Metropolitan Life y en muchísimas empresas a nivel mundial. De hecho, hay muchos trabajos en optimismo también a nivel nacional y también aquí en el extranjero, en México también hay mucho trabajo de psicología positiva, Colombia también hay mucho trabajo en psicología positiva, España, o sea, decir, y luego, sobre todo es adaptar esos test a las culturas, y este es uno de los grandes retos también de todas estas métricas, ¿no? Que las métricas se hacen en Pensilvania o se hacen en California. Hay 2 test de optimismo más conocidos, que son el de Pensilvania y el de California, la Universidad Carnegie Mellon, joder, ese nombre nunca me sale bien, que es el test ROT, ¿no? Y ese es otro test sobre optimismo, más sencillo que el de Seligman, pero que yo al director comercial lo que le diría es selecciona optimistas. Selecciona optimistas, o sea, haz pruebas de selección en base a test de optimismo. Todo lo demás se aprende, pero el optimismo es el que va a marcar la diferencia entre un vendedor que se hunde y un vendedor que sigue. Y esta profesión es una carrera de fondo, no es un sprint corto. Es una carrera que tienes que estar llenándote la mochila constantemente de agua para poder atravesar desiertos que te va a tocar atravesar. Pero luego siempre los optimistas pensamos que hay un oasis detrás. Y ese pensamiento que hay un oasis nos permite seguir en la lucha. ¿Qué seleccionarías, hablando de estos procesos de selección, un vendedor muy formado y pesimista o un inexperto muy optimista? Al segundo. De hecho, en el test este que se hizo en Metropolitan Life en el año 88, la selección que se hizo en base a conocimientos técnicos, aptitudes y en base a optimismo, había un perfil que eran 200 vendedores que suspendieron el test técnico, pero salieron muy optimistas. Y esos perfiles, los muy optimistas, son los que Metropolitan Life empezó a seleccionar en los sucesivos años. Y en los siguientes 5 años, después de haber hecho ese descubrimiento, después de ahorrar 75 millones de dólares al año en rotación de vendedores, permitió que Metropolitan Life en Manhattan seleccionasen solamente a muy optimistas. Se hicieron con el 50% del mercado en muy poco tiempo, en 5 años. Incorporaron 12.000 agentes formados y entrenados en optimismo, con lo cual están conquistando el mercado norteamericano de seguros de vida, de Term Life, en base a esa virtud del carácter. Si tú quieres personas que resistan, verdaderos gladiadores del campo de batalla, estos sin duda son los optimistas. Lo demás se aprende, las técnicas, los conocimientos técnicos, los métodos se aprenden.
pero el optimismo tiene que ir primero. Tiene que ir primero un tío que tenga bien armado ese esqueleto y después ya lo iré rellenando ese esqueleto de carne poco a poco, ¿verdad? Pero si quieres caminar y no tienes esqueleto, toda esa carne se va a desparramar. Tú siempre dices que ante todo eres vendedor, ¿vale? ¿Qué haces como vendedor? Tendrás también tus días malos, o semanas malas, o meses malos, donde pues, no haya salido tan bien, ¿no?, las ventas como esperabas. ¿Cómo mantienes el optimismo? Bien, muy buena pregunta. Lo primero que hago, lo tengo ya automatizado, hago la prueba del ABC, ¿no? Cuando yo tengo una adversidad, tuve una el otro día, por ejemplo, un cliente que decidió retirar mis servicios, ¿verdad? Esto me hizo sentir mal, ¿no? Y la consecuencia fue que me enfadé y yo decidí en caliente, no le voy a visitar. Me ha pasado muchas veces. Claro, yo empiezo a discutir ese pensamiento y empiezo a decir, vale, pero ¿por qué ha decidido irse con este otro proveedor? ¿Qué evidencias hay de que este cliente no pueda ser cliente tuyo el día de mañana? Vale, ¿qué alternativas encuentras tú para abordar esta pérdida desde otra perspectiva, ¿no? ¿Qué productos nuevos les puedes ofrecer a este cliente para recuperarlo? Y automáticamente empecé a buscar salidas, empecé a visitar a este cliente con cierta frecuencia y al final lo recuperé, ¿no? Es decir, se trata de esa adversidad, pensar que no es una adversidad para siempre, que es una adversidad puntual, del momento que te ha tocado vivir y que esto pasa. Hay una técnica para esto de psicología positiva que es, piensa si dentro de 10 años lo que te atribula hoy va a tener importancia dentro de ese tiempo, ¿no? Es decir, si hoy te sientes, no sé cómo, piensa qué pasará dentro de 10 años, ¿no? Y no hay adversidad que supere eso. Poca importancia ya tendrá. Claro, cuando tú ves la perspectiva del tiempo dices, ¿de qué tonterías me preocupaba? Y la mayoría de las veces le damos demasiado carga o significado a las cosas que nos pasan, ¿no? Y esto hace que digamos, sean como un lastre que nos impide caminar, ¿no? Y resulta que el tiempo al final pone las cosas en su sitio y te das cuenta con los años que lo que te preocupabas hace 10 años, pues dentro de 10 años ha perdido total relevancia, ¿no? Con lo cual hay que aprender a asimilar, a aceptar los fracasos como parte del aprendizaje, como un hito más a conquistar y a poder ser que sean menos que los éxitos el día de mañana, conforme vas siendo mejor profesional con las skills que aquí os estamos enseñando, ¿no? Yo en mi parte las ventas, ¿no? Esto es para que tú tengas el día de mañana invertir ese ratio de fracasos-éxitos, ¿no? Que al final sean más éxitos que fracasos. Y esto lo vas a conseguir con el tiempo. Vas a tener que dedicarle tiempo, esfuerzo, compromiso por tu parte, parte del vendedor, pero sobre todo no darle demasiado significado a las cosas, que tienen menos importancia de la que muchas veces le damos, ¿no? ¿Qué recomendarías a un director comercial o a un empresario que tiene un vendedor desmotivado, pesimista, pero que realmente es una persona que era optimista, que funcionaba bien y bueno, por circunstancias no va tan bien el mercado como esperaba? ¿Qué le recomendarías, cómo recomendarías trabajar con esa persona? Muy brevemente. Bien, yo lo que haría un proceso de mentorización con esta persona. Esta persona ya lo tiene. Como lo tiene, no hay que darle mucha importancia a lo que le está pasando de manera puntual, sino hay que despertar esa bestia que tiene. Porque una persona que es optimista tiene una bestia parda metida dentro, con lo cual hay que sacarla. Y hay varias técnicas para sacarlo. Bien, hay visitas con ese comercial, visita con él a la calle, que vea cómo vendes, que vea cómo lo haces, subcontrata a un formador que te meta una inyección de posibilidad en vena. Esto, por decir muy rápido un ejemplo, había un optimista, muy optimista, en el test DISC salió I y llevaba 14 meses sin vender. Claro, él ya lo tiene, porque yo le pregunté, ¿tú has vendido en otras empresas? No, sí, yo era el que más vendía. No, es que no me extraña, porque tu perfil vende siempre. Y le dije, no te puedes permitir un tío de tu perfil no vender. Pues bien, fui a una formación, solo hice 8 horas de formación en esa empresa. Al cabo de una semana empezó a vender como un cosaco el tío. Ahora es el que más vende y de hecho se quedó la empresa después. O sea que, bueno, al final esa fuerza tú ya la tienes. Lo que tienes que venir alguien de fuera a veces que te haga ver,
sacarla hacia arriba, que tú la visualices, que te veas capaz de y que vayas hacia adelante, ¿no? Y muchas veces sucede que esos recursos están dormidos, que tú ya los tienes y que necesitas a alguien que te los despierte, ¿no? Muy bien. Bueno, esta vez no te voy a pedir que recomiendes un libro. Lo voy a recomendar yo, voy a aprovechar. He traído tu libro, ¡Hombre! que me regalaste. ¡Qué sorpresa! Que viene muy a colación, ¿no? Por el tema de optitud, ¿no? Sí. Has hablado de optimismo, creo que Sí. es un libro súper interesante. 15 caminos de crecimiento personal y profesional. Yo creo que merece la pena que las personas Sí. que están viendo esta entrevista, ¿no? Pues lo conozcan, porque creo que realmente da unas pautas, unas vitaminas, ¿no? que Sí. cuentas en el libro para realmente tener ese optimismo necesario Sí, para vender. sí, de hecho en el libro vienen 15 virtudes humanas para florecer como vendedor y como persona, ¿no? En mi caso, como soy vendedor, lógicamente le vas a encontrar mucha utilidad en la web donde lo vendo, ¿no? Pero si lo decides adquirir. Pero ahí hay varias vitaminas que hemos hablado en la masterclass, ¿no? Está el optimismo, están las emociones positivas, también está el humor, está la alegría, están las relaciones positivas, está la rebeldía creativa, ¿no? De aquellas personas que no se hunden ante el mal, sino que se rebelan y salen hacia adelante, no se hunden ante los malos resultados, sino que dicen, oye, mira, tío, yo no me voy a hundir, ¿no? Todo eso viene reflejado ahí, con investigaciones científicas, con mi experiencia con respecto a cada una de ellas, con lo cual me conocerás mucho mejor las personas que lo lean, y luego unas técnicas para despertar esa virtud, ¿no? El optimismo, en concreto, es el capítulo más extenso del libro, la vitamina 6, y es muy potente. Muy bien, pues estupendo. Pues con eso nos quedamos llenos de optimismo, gracias a ti. Y bueno, y esperando la próxima, por supuesto, masterclass. Muy bien. Que avánzanos un poco de qué nos vas a hablar en la próxima masterclass. La próxima masterclass vamos a seguir con el método SELIT, vamos a seguir con más componentes del método. Y de momento que sepáis que todo va a tener que ver con la fase IN, ¿vale? Hasta ahí puedo leer, ¿vale? Ahora hemos visto la fase PRE. El otro día vimos algo en la 1 de la fase también IN, la fase de adaptación y sintonía, y hoy vamos a continuar con esa fase IN, ¿no? Estamos en la visita y seguimos la estructura. Siguiendo esta estructura del SELIT, ¿qué paso toca ahora? Pues veremos el paso en concreto que tiene que ver con, ahora no la recuerdo de memoria, pero cuando hice los promocionales, quiero recordar, si no me equivoco, que iba sobre storytelling de ventas, ¿no? Cómo contar historias que conectan con el cliente y que transforman y que hacen que el cliente sienta interés y deseo por mi producto. Pues hay una serie de técnicas para conseguir realizar un relato que estimule y que excite al cliente para comprar tu producto. Muy bien, estupendo. Pues como suele decir Laura Laoz, mi compañera, Sí. te esperamos aquí en Skills Manager. Aquí estaremos. Muchas gracias, Jesús.